tú no puedes estar improvisando y decir, pues hoy subo esto y mañana subo lo otro. Al final tienes que tener una estrategia detrás y sobre todo ser muy consciente de lo que estás publicando y cómo lo estás publicando y dónde lo estás publicando, porque no todos los contenidos funcionan en todas las redes sociales. Tú también necesitas tener previamente planificado el calendario de contenidos para decir, bueno, pues si voy a la sesión en mayo, en junio sé que voy a sacar 13 publicaciones, de esas 13 publicaciones la mitad van a ser reels, entonces tienes que tener mucha anticipación, mucha planificación y sí, muchas veces solo vemos la imagen o el vídeo y no pensamos todo el trabajo que conlleva. Wanatalks, el marketing que se escucha. Taza y café, joyero y anillo, maleta y ropa, redes sociales con sus fotos, comentarios, vídeos. Hay que diferenciar entre continente y contenido. Precisamente de este último queremos ahondar en el episodio de Wanatalks. El contenido en redes sociales como epicentro de una estrategia social media. Y para ello hoy contamos con Silvia Grosso, especialista en este ámbito del marketing. ¿Qué tal estás? Hola Alba, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, Silvia, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Mira, soy Silvia Grosso, como bien has dicho, y soy especialista social media aquí en Wanatop, ya llevo 4 años, así que gestionando todo el tema de redes sociales, no solo lo que es las publicaciones en sí, sino todo lo que hay detrás, que muchas veces... Mucha amiga. Sí, muchas veces solo vemos la imagen o el vídeo y no pensamos todo el trabajo que conlleva. Oye, Silvia, al igual que la gallina y el huevo, según tú, ¿qué fue primero antes, las redes o el contenido? Van un poco de la mano, así como esa metáfora que me acabas de lanzar, porque al final no hay contenido sin redes sociales y no hay redes sociales sin contenido. O sea, un poco la pescadilla que se muerde la Eso cola. es, se retroalimentan los dos porque al final van de la mano, son uña y carne, por así decirlo, y los dos son necesarios entre ellos. Es que ahora, por ejemplo, si pienso en las redes, o sea, ese inicio, por ejemplo, de cuando estaba Metroflog o los blogs, es que al final, no sé, pensando, por ejemplo, en esos inicios del Metroflog, el Fotolog o los blogs donde la gente ese inicio, ese germen de influx, ¿cómo lo ves? Mira, te voy a poner como ejemplo, me vas a decir, es muy típico, sí, pero Aida Domenech, Dulceida o Lovely Pepa, que ahora ya no es Lovely Pepa, ahora tiene su nombre y su apellido. Claro, nosotros nos remontamos a Instagram, creo que empezó, no sé si fue en 2019 o 2010, yo me acuerdo que empecé con Instagram y no tenía nada que ver a lo de ahora, se subía cualquier cosa, por así decirlo. Pero sí es verdad que esas primeras influencers que estaban subiendo su contenido a sus propios blogs comenzaron a hacer ese mismo contenido adaptado a redes sociales. Entonces sí que empezaron a subir pues, fotos, vídeos y todo esto ha ido evolucionando a lo que conocemos hoy en día. También es verdad que los algoritmos de las redes sociales han cambiado muchísimo, no solo en todos estos años, sino que de hace 6 meses a ahora también no tienen nada que ver el algoritmo de antes con el que tenemos hoy en día. También en ese aspecto los social media tenemos que estar actualizándonos y formándonos constantemente, no solo por las tendencias, porque sobre todo en TikTok lo que hace un mes era tendencia ahora es viejísimo, por así decirlo. De una semana para otra cambia muchísimo el contenido. Por ejemplo, hace un par de semanas estaba súper de moda un trend que decía no, la policía, no, y ahora hay un trend que es mediante la IA de vamos a ver a qué persona de la foto se lleva la policía. Sí, entonces, o sea, yo cada vez que hablo con vosotros es que me quedo fascinada. Oye, según tú, ¿cuál es la clave para crear un buen contenido en redes sociales? La estrategia es fundamental. Partimos. Sí, la estrategia es fundamental para generar ese contenido, porque al final tú no puedes estar improvisando y decir, pues hoy subo esto y mañana subo lo otro. Al final tienes que tener una estrategia detrás y no solo esa estrategia, sino luego analizarla, saber qué funciona, saber qué no funciona y sobre todo ser muy consciente de lo que estás publicando y cómo lo estás publicando y dónde lo estás publicando, porque no todos los contenidos funcionan en todas las redes sociales, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Oye, y por ejemplo, ¿cómo funciona un shooting? ¿Cómo
porque es un proceso, o sea, no es solamente hacer 4 fotitos y ya. Eso es, al final es un poco lo que te comentaba antes, nosotros nos metemos en una red social y vemos una foto, un vídeo, es muy bonito, pero hay un trabajo detrás y un proceso detrás que al final necesitas ser planificado, ser cuadriculado, porque tú no puedes ir a un shooting de 4, 5, 6 horas e improvisar, tienes que tener un briefing bien planificado, porque además esos shootings después te van a servir para 3, 4, 5 meses, también depende mucho de la marca y del contenido que quieras sacar, ¿no? Porque si, por ejemplo, hablamos de hostelería, quizá de un mes para otro cambian la carta y tienes que hacer los shootings mensualmente. Claro, bueno, imagino que aquí una mirada proactiva es súper importante. Claro, eso es. Pero si hablamos del sector decoración, por ejemplo, que es un poco más atemporal, aunque tengamos las estaciones de otoño, invierno y primavera-verano, pues a lo mejor puedes sacar el contenido en abril de cara a todo ese verano y te sirve contenido para mayo, junio, julio y agosto, y en agosto ya planificar la sesión para invierno. Entonces tienes que tener en cuenta no solo el contenido que vas a sacar los meses posteriores, qué tipo de contenido, imagen, carrusel de fotos, carruseles con texto, vídeos, sino también tener en cuenta fechas importantes como Black Friday, Navidad, San Valentín, si hay hitos importantes como lo que te comentaba ahora, porque a lo mejor tienes que llevar attrezzo para poder hacer esas campañas en concreto, entonces hace falta mucho trabajo detrás. Estaba pensando, digo, aquí los anti-anglicismos se están estirando de los pelos. El shooting, el briefing, ir a una sesión de fotos un guión. Eso es, sí. Al final necesitas una escaleta, por así decirlo, y un guión preparando, pues en esta sesión se van a sacar 30 vídeos, esos 30 vídeos van a durar 30 segundos y vamos a poner como protagonistas, pues, por ejemplo, 5 o 6 cocinas que tengamos en la exposición de la marca del cliente, o platos de carta que queramos destacar, por ejemplo. Sí, porque no puedes llegar y decir qué voy a sacar ahora. Además, esto, no voy a echar claro. Además es que en esa sesión tú también necesitas tener previamente planificado el calendario de contenidos para decir, bueno, pues si voy a la sesión en mayo, en junio sé que voy a sacar 13 publicaciones, de esas 13 publicaciones la mitad van a ser reels y cada reel va a pertenecer a un contenido concreto. Entonces tienes que tener mucha anticipación, mucha planificación y tener un poco esa mente amueblada para poder hacerlo así. Me hablabas de eso, de Black Friday y tal. ¿Cada cuánto se hace un shooting? Depende muchísimo de la marca, porque como te comentaba, por ejemplo, en restauración normalmente sí que son fotografías, sí que son shootings más seguidos, sí, normalmente de manera mensual. Por lo que te comento, normalmente los platos de encarta suelen variar y tienes que tener esa frescura, un plato de temporada. Eso es. Pero si son clientes más estáticos, pueden ser 3-4 meses perfectamente. Y a veces a lo mejor incluso bajo demanda, ¿no? O sea, me lo estoy inventando. Un nuevo tratamiento, un nuevo servicio. Claro, sí. También muchas veces lo que se habla con un cliente es tener un calendario de marketing más o menos preestablecido, que no me sale la palabra, para saber, pues por ejemplo, en septiembre lanzan 3 tratamientos nuevos, pues tú, aunque hagas la sesión en mayo, sabes que en septiembre vas a tener que volver porque hay 3 nuevos lanzamientos, pero ya que vas, pues aprovechas también y planificas para poder sacar más contenido y maximizar todo lo posible ese tiempo de grabación. Oye, ¿qué idea de la edición? Porque también hay un post. Sí, a ver, realmente todo el tema de las sesiones de grabación tendríamos que tener en cuenta la pre, el durante y el post, porque no solo es ir y grabar o hacer toda esa planificación previa que hemos dicho. Posteriormente tienes que editar todas esas fotos y todos esos vídeos. Al final, aunque tú en la cámara selecciones los ajustes
predeterminados para esa sesión en concreto, siempre hay que retocar un poquito pues, la luz Claro. o adaptarlo a los formatos de redes sociales. Y sobre todo lo que más tiempo suele consumir son los vídeos, que son vídeos de 30 segundos que parecen que se hacen muy rápido y tú dices, ¿se hace en 2 minutos? No, cuesta su par de horas entre que ves todos los clips, los seleccionas, lo montas, pones el texto, pones la música, si lleva subtítulos pones esos subtítulos, los efectos de sonido, entonces parece que no, pero cuesta lo suyo y hay muchas veces que sí que desde aquí hago como una especie de llamamiento porque no cuesta 2 minutos hacer un vídeo y hacer los cambios en un vídeo, tiene su procedimiento y tiene su trabajo al final. Tiene su curro, está claro. Eso es. Lo que pasa es que al ser digital muchas veces no le damos ese valor, pero sigue estando ahí. Eso es. Es que no, la magia no existe. Y me ibas hablando, pues eso de adaptar a diferentes redes y tal. Es que el contenido de un mismo shooting se reaprovecha para muchos canales. Sí, eso es. A ver, también tenemos que tener en cuenta que no todas las marcas tienen por qué estar en todas las plataformas. Pero muchas veces un contenido que subimos a Instagram, por ejemplo, también nos puede servir para TikTok o incluso para YouTube Shorts, que muchas veces lo dejamos olvidado y creemos que en YouTube solo simplemente tenemos que subir vídeos en horizontal, pero también existe esta posibilidad. Y también es verdad que muchas veces ese mismo contenido que podemos subir a Instagram o TikTok, te pongo un ejemplo, yo puedo hacer un vídeo de esta taza, pero luego a la hora de postproducción de editarlo, para Instagram le voy a dar un enfoque y para TikTok le voy a dar otro. TikTok es una plataforma mucho más divertida, mucho más fresca, entonces pues a lo mejor ese clip que he grabado de la taza lo puedo adaptar a un thread de TikTok, sin embargo en Instagram hacerlo de una forma mucho más seria o más profesional, por ejemplo. Lo que hablábamos el otro día, más catálogo Instagram y Eso TikTok es. más gamberro. Sí, pues también depende mucho del cliente, porque hay algunos que sí que están más acostumbrados a grabar y ya te dicen, oye, mándanos una guía de lo que necesitas y te lo mandamos y así luego nosotros editamos lo que necesitemos, pero hay en otras ocasiones que sí que tenemos que guiarles un poquito más en el sentido de pues hay que grabarlo en vertical, que no dure estos segundos, este tipo de planos. Y se oye mal. Claro, entonces también eso les sirve a ellos para saber un poquito cómo tienen que grabar. Entonces esto no es cuestión de magia, es cuestión de expertise. No tenemos una varita mágica con la que decimos, venga, vamos a hacer un vídeo viral. Y muchas veces pasa que dicen, no, es que nos queremos viralizar en esta plataforma. Y sí que les tenemos que guiar un poco en el sentido de no funciona así. Ojalá tuviésemos una varita mágica para poder hacer virales todos los vídeos. El genio de la lámpara que apareciera. Sería fenomenal, pero hay un proceso detrás y sobre todo muchísimo trabajo. Es que sí, o sea, no. Y hablando de trabajo, el contenido tiene que estar organizado, ¿no? Sí, claro, como luego esos brutos quizá los puedes emplear para otras plataformas, a mí lo que me gusta hacer es dejar una carpeta con esos brutos, seleccionarlos y una vez que los tienes editados, nombrarlos por fecha, el mes y el día. El truco del almendruco. Claro, es que si no, al final, imagínate, haces una sesión todos los meses durante todo un año y necesitas echar mano de cosas que se han hecho en febrero, tú tienes que localizar esos archivos. Total, es que si no Entonces, es un caos. claro, tienes que tener organizado eso y no solo organizar esos brutos o esos vídeos después editados. A mí también, por ejemplo, soy la chica de los Excels, porque me gusta saber qué es lo que hemos publicado, entonces me suelo hacer varias columnas del tipo de contenido, el nombre del vídeo, por ejemplo, si lo he publicado en Instagram, en TikTok y la fecha, porque así, sí, porque así, bueno, pues más que nada para no repetirlo posteriormente en los siguientes calendarios. Estamos hablando de creación de contenido, pero vosotros también os encargáis de una parte muy importante, que es la gestión del contenido, claro. que suele estar o pasar un poco más desapercibida. Claro, además de crear todo ese contenido, todo ese trabajo previo, durante y después, claro, en las sesiones, como ya te he comentado antes, muchas veces ya sabes qué es lo que necesitas sacar, porque previamente has planificado, has hecho estrategia y tienes un calendario de contenidos, pero luego esos contenidos hay que subirlos, hay que publicarlos. Entonces tienes que hacer todos esos copies y programarlo o en su defecto
publicarlo. Y luego no solo publicarlo, sino también analizarlo, porque tienes que saber qué es lo que funciona, qué es lo que no, o a lo mejor lo que tú piensas que estaba funcionando bien no ha funcionado tan bien, o al revés, tú subes un vídeo que piensas que no va a funcionar y de repente en TikTok lo peta, que muchas veces eso suele pasar. Es que es una sorpresa continua. Sí, sí, la verdad es que no hay una fórmula mágica en redes sociales para saber qué es lo que puede funcionar bien o lo que no. Te puedes guiar un poco, puedes analizar la competencia, analizar lo que tú mismo has estado publicando, pero no tenemos una fórmula mágica de decir 2 más 2 es 4, ¿no? Y por último, según tú, ¿cómo encontramos una propuesta única de contenido en un sector o en un mercado que está saturadísimo, que tenemos influencers a punta pala, sí, marcas que están a tope? ¿Cómo lo hacemos? Es muy difícil encontrar contenido en redes sociales por lo que dices. Está muy saturado, hay muchos perfiles, pero al final tienes que sacar tu propuesta de valor. Tienes que ser diferente. Entonces, por mucho que te inspires en lo que hagan otras personas, tienes que dar tu toque personal. Y muchas veces nos aburrimos de ver siempre lo mismo. Total. Y en cuanto salta un vídeo o una publicación que es algo diferente, te engancha. Entonces, tienes que encontrar siempre esa propuesta de valor y decir qué me hace a mí único o qué tiene mi marca que las demás no tienen y con lo que me puedo diferenciar en redes. Entonces, eso es importante y no solo hay que analizar las publicaciones, hay que analizar la marca en general. Pues Silvia, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo escucharte. Gracias a ti, encantada. Y tú ya sabes, si te ha gustado este podcast, danos like, suscríbete, por supuesto, y síguenos en redes. Nosotros seguimos aquí haciendo marketing de alto rendimiento con mucho flow. Hasta el próximo episodio. Wanna Talks, el marketing que se escucha.